Buenos días. Hoy vamos a exponer el tema de la glucólisis. Mi equipo está conformado por María Jocelyn, Nelly Fernanda, Celia Mairani y Leslie Guadalupe. ¿Qué es la glucólisis? Es el proceso el cual las células en las relaciones esmáticas que no necesitan oxígeno descomponen parcialmente la glucosa. La glucólisis es uno de los métodos que usan las células para producir energía. Función de la glucólisis. La glucólisis es uno de los métodos que usan las células para producir energía. Cuando la glucólisis se vincula con otras reacciones enzimáticas que usan oxígeno, se posibilita una descomposición más completa de la glucosa y se produce más energía. Proceso de la glucólisis. Proceso en el cual las células en las reacciones enzimáticas que no necesitan oxígeno descomponen parcialmente la glucosa, o sea, el azúcar. La glucólisis es uno de los métodos que usan las células para producir energía. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases principales, la fase en la que se requiere energía y la fase en la que se libera energía. Primera fase, gasto de energía. En esta primera etapa se transforma la molécula de glucosa en de gliceraldehído, una molécula de bajo rendimiento energético. Para ello se consumen dos unidades de energía bioquímica, ATP, adenosis trifosfato. Segunda fase, obtención de energía. El gliceraldehído es la primera fase. Se convierte en la segunda, en un compuesto de alta energía bioquímica. Para ello se acopla nuevos grupos fosfato, tras perder dos protones y electrones. De la glucólisis. La glucólisis es un proceso importantísimo en el campo de la bioquímica. Por un lado, tiene una gran importancia evolutiva, ya que es la relación base para la vida cada vez más compleja y para el sostén de la vida celular. Regulación de la glucólisis. Como primer punto tenemos la glucólisis opera de forma continua en la mayoría de los tejidos, con un ritmo variable según las necesidades de la célula. Como segundo punto, los factores que inducen la glucólisis reprimen la gluconeogénesis, lo contrario de la glucólisis, y viceversa, porque la gluconeogénesis se regula recíprocamente. Como tercer punto, la insulina y el glucagón son las principales hormonas que controlan los flujos de la glucólisis y la gluconeogénesis. Como cuarto punto y último, la regulación óptima de la vía se logra controlando las reacciones con un gran cambio de energía libre negativa, de las cuales hay tres en la glucólisis. La primera mitad de la glucólisis requiere una inversión energética de dos moléculas de ATP y sirve para convertir la glucosa hexosa en 2-triosa. El proceso consta de 5 pasos. El primer paso es la glucosa convertida en glucosa 6-fosfato G6P, como requerimiento de magnesio como cofactor. En el hígado es el paso de catalizador por la glucoquinasa, una enzima con la misma función pero con menor afinidad por la glucosa, lo que ayuda al hígado a actuar como un amortiguador en la glucosa para la sangre. Después, como segundo paso, es el G6P, fructosa 6-fosfato, F6P por sus siglas en inglés. Como característica, la fosfoglucosa isomerasa convierte G6P en F6P e isomeriza la aldosa glucosada a una cetosa fructosa. Como tercer paso tenemos F6P fructosa 1,6-bifosfato, FBP por sus siglas en inglés. Sus características son la fosfotructoquinasa, PFK por sus siglas en inglés, fosforila F6P en C1 produciendo pues lo que ya habíamos dicho, la fructosa 1,6-bifosfato. Requiere magnesio como cofactor, requiere ATP
y esta es una reacción determinante de la velocidad en la glucólisis, por lo tanto es un paso regulado. Como cuarto paso tenemos el FBP, agliceraldehído 3-fosfato, GAP por sus siglas en inglés, más fosfato de hidroxiacetona, DHAP por sus siglas en inglés. Como característica, la aldolasa incide a la FBP de 6 carbonos en 2 moléculas diferentes de 3 carbonos, la GAP y la DHAP. Otra característica es la reacción. La reacción es una escisión aldólica con un enolato intermediario estabilizado por resonancia. Y como quinto paso y último de la primera mitad de la fase es la triosa fosfato isomerasa, que interviene del DHAP y GAP para permitir que el DHAP continúe a través de la glucólisis, y esto consiste en convertir el DHAP en GAP. La glucosis es la segunda mitad de la glucosis que convierte la tritosa en GPA por piruvato, con la generación conveniente de 4 ATP y 2 NADH por GPAP. Por lo tanto, la inversión de la energía de los pasos 1 y 5 se apega 2 veces aquí en ciertos tipos y condiciones celulares. Estos 5 pasos es frecuente el predominante de ATP. GAP 1,3-bisfosfoglicerato de 1,3-BPG por sus siglas en inglés. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenada cataliza la fosforilización y oxidación de GAP, produciendo 1,3-bisfosfoglicerato 1,3-BPG. El 1,3-BPG es el primer intermediario de la alta energía de glucosis. Produce 2 NADH a partir del NAD y un ion fosfato pi. Oxidación de NADH en la cadena respiratoria regenera NADH y produce ATP adicional. En condiciones anaeroicas se requieren reacciones adicionales para regenerar NADH. 1,3-fosfoglicerato. La fosfoglicerato quizás convierte el 1,3-BPG en 3 fosfogliceratos. El 3-PG, por sus siglas en inglés, se requiere de Mg como factor que produce ATP. Las reacciones de la gliceraldehído de 3-fosfato de hidrogenasa y fosfoglicerato quizás se acoplan a permitir que la reacción de la gliceraldehído de 3 fosfatos se energéticamente desfavorable sea empujada hacia adelante por la reacción de la fosfoglicerato. La reacción del fosfoglicerato quizás altamente PG fosfoglicerato. La fosfoglicerato mutasa convierte el 3-PG en segundo fosfoglicerato, 2-PG por sus siglas en inglés, mediante transferencias del grupo funcional
fosfato de C3AC2. Genera un complejo enzimático de 2,3-bisfosfoglicerato de 2,3-BPG. PG, fosfoenohiperuato, PEP por sus siglas en inglés. La enolasa deshidratada de 2-PG a EP. EP es el segundo intermediario de alta energía formado en la glucosis. EP, piruato. La piruato quizás convierte el EP en piruato PRI, liberando una gran cantidad de energía que utiliza para impulsar la síntesis de ATP. Produce ATP, reacción glucosa de 2P, 2-ADP, 2-NAD, 2-piruato, 2-ATP, 2-NADH, 2H2. Y ya como ven aquí está el ejemplo ADP, ATP, y aquí están todos los ejemplos.